¿Por qué este Real Betis es el peor Betis de la era Pellegrini? Hoy te lo contamos en Café con los Otros. Un saludo y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Hemos tenido que parar, Jonay, un poquito las reconstrucciones porque la situación del Betis nos preocupa y consideramos que es necesario analizarlo. ¿Por qué? Porque estamos ante el peor Betis de la era Pellegrini, porque es un equipo que está fuera de la Copa del Rey, un equipo que en Conference League se ha quedado fuera del top 8 y ahora lo repasaremos, y que en Liga por primera vez, y si no corrígeme, desde el año 2022 está por detrás de un Sevilla que está muy venido a menos. Así que esta situación nos parecía preocupante y necesitábamos, bueno, considerábamos oportuno analizarlo aquí en el canal. ¿Por qué, Jonay? Bueno, lo dicho, este Betis no hay por dónde sostenerlo, ya no es solo el clasificatorio, es futbolístico, es un poco tema de sensaciones y queremos ver un poquito cuáles son esas claves de esta caída del conjunto de Pellegrini. Bueno, lo importante, Julen, lo primero, ya que hacemos un vídeo del Betis, es agradecer a la gente que vio ese vídeo de la reconstrucción del equipo verde y blanco, a los que damos las gracias. Y segundo, bienvenidos a los que estéis y a los que estéis por venir en este vídeo, que muchos canales lo están tocando y nosotros también queríamos dar nuestra visión y nuestra opinión. Aprovechad para suscribiros y a lo mejor tenéis la taza de café con los otros, ¿vale? Que estamos en alza. Dicho esto, pues, Julen, yo creo que el Betis se puede analizar desde la realidad o desde la nostalgia o mezclada con ambas, ¿no? Yo creo que el principal motivo, de hecho, en el otro balón, creo que es un vídeo que salimos Álvaro y yo nada más, en ese, creo recordar, me acuerdo porque creo que fue uno de los mejores vídeos del canal, que explicamos un poco la situación económica del Betis. Para quien no lo sepa, el otro balón era nuestra antigua casa, ¿vale? Claro, porque puede venir alguien nuevo y no iba a decir eso de otro balón que era. Bueno, la situación económica del Betis es preocupante. De hecho, hace unos meses tuvieron que refinanciar la deuda con Goldman Sachs. Pues bueno, para tomar un poco de aire, de oxígeno, para no tener que pagar tan temprano y sí hacerlo de aquí a 10 años, ¿no? No vamos a tratar tampoco mucho en ese tema económico, pero sí es verdad que en el Betis, año tras año, la plantilla se devalúa, la plantilla va peor. Es cierto que el proyecto del Betis se basa en una contención del gasto y se basa en apostar en los canteranos que van a ir saliendo poco a poco, aunque viendo cómo está el mercado futbolístico, Julen, no van a durar mucho. El ejemplo es a San Diego, que tampoco ha llegado a explotar en el Betis y ha salido en 0, esa es la baza del Betis, sacar dinero de esas operaciones, pero como estamos viendo, en esa planificación solo se va a destinar un pequeño porcentaje para hacer nuevos fichajes. Además, eh, fichajes, de hecho, el mercado invernal pasado se hicieron ciertos fichajes, todavía no se han adaptado porque Chimi, Bakambu, incluso el propio Fornals no se han llegado todavía a ser jugadores destacados. Y bueno, pero vamos a lo mejor un poco con la situación actual de la plantilla y si quieres podemos empezar con el posible fichaje o más que posible fichaje, la cesión de Anthony. Yo creo que, al contrario que muchos, esta cesión define, yo creo, el momento del Betis. Creo que no hay una hoja de ruta ahora mismo. Creo que al final este fichaje, más que un fichaje del propio Pellegrini o un fichaje futbolístico, creo que se destina más bueno, pues a intentar eh, subir de alguna manera la imagen del club. Bueno, ya sabemos que al final Anthony es un jugador muy mediático, más allá de lo futbolístico, es un jugador muy mediático y es la única razón en la que encuentro yo un poco de sentido en este fichaje, porque al final sale a Sané Diao por 11 millones, que ojo, que considero que es una muy buena venta, pero puede ser que en el Betis no se le haya sacado partido porque en el Como, en 3 partidos, lleva 2 goles, llegó el primer partido siendo suplente y ya es un titular habitual y además contribuyendo con goles. Un jugador que Pellegrini decía que él contaba con Asane Diao como delantero, nunca lo llegamos a ver ahí. Y al final cambias a un jugador, por el que has hecho una gran venta, por un Anthony que viene para ocupar esa banda derecha, cuando posiblemente no es la posición que más necesite reforzar, y Anthony evidentemente es un jugador que va a ocupar una masa salarial bastante importante, pues habla un Ujú. poquito
de cuál es el rumbo que está cogiendo el Betis en cuanto a la dirección deportiva. Yo, Jonay, por comentar un poquito antes de ir analizando posición por posición cuáles pueden ser las claves, sí que quería comentar cuál es la situación actualmente del Betis, porque viene de perder 5-1 en Copa ante el Fútbol Club Barcelona, una Copa que hace poco ha demostrado el Betis que, es que se le puede dar bien, pero en ese partido ni siquiera se presenta a jugar contra el Fútbol Club Barcelona. Hablábamos, leía el dato de que desde 2022 no se encontraba en la clasificación por detrás del Sevilla, y estamos hablando, Jonay, de una temporada en la que posiblemente entrar en Champions sea complicado, pero entrar en Europa, estamos viendo que el Mallorca está ahí, la Real Sociedad no está haciendo su mejor temporada. No me parece que sea una temporada en la que sea tan complicado entrar en puestos europeos, y da la sensación de que hay equipos por encima del Betis, como Club Atlético Osasuna, que muestran a día de hoy muchísima más solidez, pero para mí lo más sangrante y lo más preocupante es lo de la Conference. Y de hecho, he querido sacar la clasificación porque me parece preocupante que una institución como el Real Betis, con el presupuesto más allá de los problemas económicos con los jugadores y el valor de la plantilla, haya quedado fuera de los ocho primeros, unos ocho primeros donde se han clasificado equipos como el Rapid de Viena, el Djurgården, el Lugano y el Legia de Varsovia, pero es que después ha quedado por detrás del Jagiellonia, del Shamrock Rovers, del Pafos. Entonces me parece que es una situación la del Betis que se entiende desde lo económico, y creo que al final es importante, Juan, lo que comentas de la situación económica del Betis, pero realmente tan mala es la plantilla del Betis, tan justa va la plantilla del Betis en cuanto a nombres para tener este rendimiento. Yo sinceramente creo que no. Es que hay dos formas de verlo, Julen. Es si la plantilla del Betis puede dar más, que seguramente sí, pero a lo mejor si la comparas con las anteriores temporadas, sí es peor. Porque al final el Betis ha vendido jugadores como Miranda o como Alex Moreno o como tal, o incluso la cesión del propio Borja Iglesias, y el problema es que son varias posiciones donde para mí la clave está que no has fichado un recambio que mejore lo que tenías. Y al final, por mucho que tengas a Isco, que ha venido este año de una lesión, porque tengas a Fornals, porque tengas a Lo Celso, al final los comportamientos... El Betis, de hecho, el Betis de Pellegrini, cuando ha tenido un buen año es porque estaba bien trabajado desde atrás, de la solidez defensiva. Esa solidez defensiva este año se está viendo más mermada o más dañada, y la realidad es que para mí esa es una de las claves, que con ventas de jugadores que tampoco eran vitales, o que no, por mucho que a uno le pueda gustar mucho Juan Miranda u otro jugador, no, pero que al final no se ha encontrado, por ejemplo, la salida de Guido Rodríguez, no se ha encontrado un reemplazo serio para la salida de Guido Rodríguez, ¿no? Entonces, a mí lo que me choca, y yo luego otro problema que veo, a ver, es que al final lo de Pellegrini, ¿cómo analizar lo de Pellegrini, Yunes? Al final Pellegrini está metiendo al Betis en Europa año tras año, de un Betis que, vamos a ver, vamos a ser sinceros, yo lo siento si se ofende a alguien mucho, pero que hace una década, o hace un poco más de una década, un equipo que llega a estar en segunda división. Es decir, el contexto, ¿cómo valoramos lo del Betis? El Betis siempre tenemos esa visión de que es un pedazo de afición, de que siempre está a muerte con el equipo, pero que el Betis ha vivido situaciones críticas, y el beticismo ya está harto de que es que el Betis parece que no, pero es que lleva 30 años con deuda, porque con Lopera se dejó una deuda de 90 millones, la deuda ahora es mayor, una directiva que, hombre, la afición del Betis, pues ya sabemos que tiene mucha guasa, pero, hombre, habrá de todo. Habrá gente muy culta, gente menos culta, habrá gente que lea más, habrá gente que lea menos, a mí eso me da igual, pero la afición del Betis no es tonta y sabe que algo pasa en esa directiva. Sabemos que el Betis sufrió mucho en la pandemia, que fue uno de los equipos más perjudicados, que hizo en esa temporada precisamente fichajes importantes como Fekir o Borja Iglesias de mucho gasto, y bueno, pero es un equipo que tiene las taquillas más llenas y ese dinero no se refleja. Pero a lo que es en la plantilla, Julen, para mí la clave es esa. Y luego, yo la crítica que sí tengo con Pellegrini es que, uno, es no potenciar los canteranos que tienes. Con Diao se ha visto. No puede ser que Diao en el cómo, porque si me dices que va al Milan, a la Juve y tal, y juega con mejores jugadores, digo, vale, te puedo comprar el argumento. Pero en el cómo, en 2 ratos ha demostrado mucho, y al final creo que a Pellegrini le cuesta dar ese protagonismo a los canteranos, que hay una buena cantera y una buena ciudad deportiva que se está haciendo en el conjunto verde y blanco, pero además o sea, tú ves al de Marruecos y ves al de aquí, o que se vio en el Club Atlético Osasuna, y no tiene nada que ver. Es decir,
el partido contra el Valladolid, por ejemplo, es un partido que antes debería de cambiártelo, no se da el protagonismo que necesita. No sé si... tengo esa sensación de que creo que se puede sacar más potencial de jugadores como hace cuando... Bueno, Isco lo tiene. No sé, sobre todo los jugadores de banda, vamos a ver Jesús Rodríguez cómo impacta, ¿no? Pero a mí en esas sensaciones me deja frío. Ahora bien, te voy a decir una cosa y te doy paso. Con otro entrenador, no, ya te digo yo que no se consigue lo que ha conseguido Pellegrini y está ya en peor situación ahora mismo, lo tengo clarísimo, clarísimo. Sí, sí, es evidente al final, Jonay, pero aquí también voy, y ojo, que yo soy defensor de Pellegrini y no creo que la solución ni mucho menos esté en despedirle, pero al final él alegaba que si se le está exigiendo al Betis estar en Europa es gracias a él, no es él quien ha colocado al Betis en estas posiciones, pero yo creo que al final la realidad del Betis, por mucho que hace 10 años estuviera en segunda división, la realidad a día de hoy del Betis es otra, ¿no? Y creo que es evidente que hay que exigirle meterse en Europa, al igual que se lo exigimos a la Real Sociedad o al igual que les exigimos al Girona pelear por ello, cuando hace 2 temporadas estaba en segunda. Al final el potencial de la plantilla es el que es. Y yo sinceramente creo que al Betis hay que exigirle bastante más de lo que está demostrando. Si te parece, vamos a ir un poquito analizando cuáles ¿Mm? son las posiciones clave que en nuestra opinión hay que ir mejorando y la primera y la más evidente creo que a día de hoy es la portería. Ya lo hablamos en la reconstrucción, la salida de Ruiz Silva, un portero que tal vez no se le dé el valor que ha tenido, pero yo creo que sinceramente si no llega un sustituto de Ruiz Silva, de aquí a final de temporada se va a echar mucho de menos al portugués. Es un jugador que posiblemente no te ganará los partidos, no te va a ganar los títulos, pero no te los quita. Y a mí, sinceramente, Fran Vieites y Adrián San Miguel no me dan ninguna solidez. Aquí todo apuntaba a que Álvaro Valles es el portero perfecto, es el sustituto perfecto, pero viendo un poquito que no se está moviendo nada y que en ningún momento desde la Unión Deportiva Las Palmas se dice que no ha llegado ninguna oferta, no sé si realmente tenemos que esperar a que el Betis haga alguna oferta o si realmente la realidad es que Fran Benítez y Adrián San Miguel son la apuesta hasta final de temporada. Se da realidad, Julen, porque es que la gente tiene que ser consciente de que el Real Betis no va a hacer muchos fichajes. O sea, es que, ya te digo, el plan económico del Betis no va a ser invertir a mansalva, salvo que lógicamente se saquen 4 grandes ventas y tengas un poco más de margen, pero no va a ser así. Y eso define muy bien la situación del Betis, que no puedas fichar a, a, a un portero que está desahuciado en la Unión Deportiva y que podías negociar con él y que tiene mucha ganas de venir, dice mucho. Y esto va a influir seguramente en las 7 posiciones que digas. Es que en ese sentido el Betis está en un jaque mate, no puede reforzar de golpe tres posiciones y es muy triste. Y había un año que ya ciertos refuerzos, como lo que ha pasado este año en el lateral izquierdo, que es sangrante, tenía que salir mal la jugada, tenía que salir mal, estaba saliendo muchas operaciones bien, muchas operaciones. De hecho, lo de Isco, mucho lo veíamos negro y por suerte, para los ojos del espectador, acaba saliendo muy bien. Pero es que al final pasa en todos los equipos y tenía que pasar en el Betis y en la delantera, por supuesto. Pero, Jonay, ¿no crees que realmente el problema no es tanto económico, sino es de preferencias? Porque yo no me creo que el Betis no pueda pagar 1 o 2 millones por Álvaro Valles, que yo creo que en Las Palmas te acepta esos 2 millones porque mejor dos que cero, pero en cambio si puedes traer cedido a un jugador como Anthony que viene del Manchester United, que vendrá cobrando una pasta y aunque no le pagues el 100% de la ficha, el Manchester United no te lo va a regalar porque no está para regalar nada y si te haces cargo del 50% de la ficha, yo no descarto que sean 4 o 5 millones que Anthony pueda cobrar el 50%, es decir, no sé cuánto es el salario de Anthony, pero conociendo al Manchester United seguramente será alto. Entonces, no sé hasta qué punto el Betis está prefiriendo fichar a un jugador de banda derecha, donde está Jesús Rodríguez, que está entrando y está rindiendo, está prefiriendo traer a un jugador como Anthony antes que reforzar la portería, reforzar el lateral izquierdo, reforzar la punta de ataque, que ahora iremos con datos, pero es que me parece sangrante sobre todo lo del delantero. Sí, al final, bueno, lo de Anthony, vamos a ver cómo se formaliza ese contrato. Yo también he llegado a leer que va a tener que jugar ciertos partidos, si no habría una descompensación económica para el Betis. Ese mensaje de a lo mejor de jugar por decreto de Anthony sería un mensaje negativo para la plantilla. Ojo, si es así, tenemos que ver al final el acuerdo oficial y cómo se desarrolla.
Efectivamente, pero el de Anthony, ¿qué es? ¿Por qué se trae a Anthony? Para generar algo de ilusión. Tú sabes que con Valles, por mucho que le quieran, muchos no se va a generar esa ilusión. Y con un lateral izquierdo menos, y con un defensa menos. Sin intentar generar un golpe de impacto, igual que el año pasado en invierno se trajo a 4 jugadores de golpe, a 3 jugadores. Este año igual, y al final eso a mí lo que me preocupa, porque yo coincido contigo que hay más posiciones que habría que reforzar de forma urgente a la incorporación de Anthony, que es un jugador que al final es incógnita. O sea, es que Anthony realmente, desde el Ajax, a mí es un jugador que se me ha quedado ahí dejando ese tema personal que tuvo, que ya conoceréis. Yo es que es un jugador que me ha dejado con esa sensación de que podía haber dado mucho más y en un United de muchos límites, de que podía haber destacado, al final le han pasado otros jugadores. Entonces a mí, no sé, me deja mucha duda, me deja muy frío. Es que yo he querido sacar los datos Jonai porque me parece importante. Al final estamos hablando de que al Betis le falta gol. Víctor Roque lleva 4 goles, Mm, Chimi lleva uno, Macambú lleva mm. cero y Abde lleva uno. Máximo goleador del Betis es Yolo Celso, que ha marcado 7 goles acumulados en el inicio de temporada, luego se lesionó, ha sido más irregular, pero sobre todo he querido buscar los datos de Anthony para ver hasta qué punto realmente ilusiona a este jugador. En sus 2 temporadas en el Ajax marcó 10 y 12 goles, pero desde su fichaje por el Manchester United, en la 22-23 son 8 goles, 8 tarjetas amarillas, en la 23-24 son 3 goles, 6 tarjetas amarillas y esta temporada es un gol. No sé hasta qué punto ilusiona a un jugador que no te va a ser diferencial en cuanto a calidad de goles, que es lo que más necesita el Betis. Talento ofensivo lo tiene. Tienes a Abde, que es un regateador nato. Tienes a Jesús Rodríguez, que también lo está demostrando. Tienes a Lo Celso y a Isco, que otra cosa no sé, pero talento tienen. Si te falta gol, trae gol. No traigas a un jugador Mm. que en las últimas 3 temporadas en el Manchester United, que ojo, si estos datos los tienes en el Ipswich Town, pues igual decimos, hostia, qué pedazo de jugador. Pero es el Manchester United. Es uno de los clubes más grandes de Inglaterra. Y aunque no esté pasando por su mejor momento, es un equipo que tiene grandes jugadores, que te generan grandes ocasiones y que vayas marcando 3 goles la temporada pasada y un gol esta temporada, pues a mí me ilusiona la verdad entre cero y nada. No, y luego Anthony, bueno, los que hayan visto desde que surgió en Europa, en el Ajax y luego en el United, y esto está reconocido por entrenadores que le han llegado a decir que si fuera un jugador más asociativo, sería mejor jugador. Anthony tiene rachas de ser muy chupón, por ejemplo. O sea, es un jugador que es muy individualista muchas veces. No sé hasta qué punto en este Betis tan asociativo, por lo menos de perfil de futbolistas, pega. A lo mejor nos calla la boca, pero es que aún así, aunque Anthony rinda, el éxito del Betis estaría realizado si estamos denunciando también otras parcelas de la plantilla bética. No, no lo sé, no lo sé. Yo creo que, no lo sé. A lo mejor mucha gente se ilusiona de repente con la llegada de Anthony, se crea un boom y tal, pero es que a mí, Julen, no me satisface tampoco. Yo creo que al final estamos hablando de que Asanedia ha tenido que salir porque no terminaba de rendir. Jesús Rodríguez creo que está teniendo un buen rendimiento, está ocupando bien ese espacio y le vas a traer un jugador que ya por nombre le va a tapar esa progresión, ¿no? Y es un poco lo que hablábamos antes de Pellegrini. Yo ya hablé cuando se fichó a Iker Losada de que realmente, encantándome el jugador, el Betis no era un buen destino porque Pellegrini no potencia a los jóvenes. Hemos visto que Guirao, por ejemplo, debutó, hizo un buen partido. En el momento que ha vuelto Mm, Marroca, se ha caído del 11. Estamos todavía esperando que haya algún lateral izquierdo de canterano que esté rindiendo bien, que tenga la oportunidad, porque lo de Román Perrot y sobre todo lo de Ricardo Rodríguez es insostenible. Pero es que yo creo que hay varias parcelas en el campo, Jonay, que posiblemente un canterano, un joven jugador, como por ejemplo estamos viendo en el Español, esos jóvenes que están asentándose en el primer mm. equipo y están revolucionando, como vimos en el Valencia, creo que el Betis necesita dar ese paso y no hipotecarse otra vez como ya hizo hace años con Fekir. Fekir es un grandísimo jugador, un jugador que le ha dado grandes momentos al Betis, pero también lo ha hundido económicamente. Por mucho que llegara gratis, Fekir es un jugador que cobraba una pasta en el Betis. Recordemos que la temporada anterior a la que ficha por el Betis, el Liverpool estaba dispuesto a pagar 70 millones de euros por él. Cuando llega al Betis la temporada siguiente, amigos aficionados del Betis, no llega gratis y no llega cobrando caramelos. Y al final, esto es una de las razones uno de los negocios encubierto
que no somos capaces de ver los espectadores o los aficionados, pero que muchas veces son los que hunden las arcas de un club. No un fichaje de 40 o 50 millones, sino esos fichajes que llegan libre, cobrando un pastizal, salarios altísimos para poder competir, para poder fichar a un jugador que posiblemente no estaba a tu alcance. Entonces, yo creo que el Betis está volviendo al mismo error, trayéndote, en este caso cedido, pero a un jugador como Anthony, que como digo, va a cobrar una pasta, en vez de aprovechar ese lugar para reforzar posiciones como la punta de ataque que necesitas. Pero bueno, Jonay, estos son los problemas que tiene el Betis. ¿Qué solución sincera le darías tú tanto al beticismo como a Pellegrini? A ver, yo creo que el Betis lo que necesita esta temporada, yo creo que no hay muchas soluciones inmediatas y lo que necesita es paciencia y que se trabaje y que se confíe en la plantilla que tiene. Yo creo que al Betis lo peor que le puede venir es una tormenta, una crisis, y lo que tiene que aceptar un poco es su situación dentro de que, lógicamente, hombre, el Betis no está para perder 6 partidos seguidos en Liga. Eso es evidente, no va a perder contra... Aunque el otro día vimos una imagen lamentable contra el Real Valladolid. Pero el Betis tiene que aceptar un poco que a lo mejor, no lo sé, el plan económico es así. La firma con Goldman Sachs es dar un paso atrás. Y el Betis ha tenido varios avisos estas temporadas. Y te voy a poner un ejemplo: las confecciones de las inscripciones en la Europa League o en la Conference se han dejado jugadores importantes fuera. Y es una de las críticas, por ejemplo. Y luego se ha notado, ¿no? No me quiero acordar el año pasado el tema de los centrales. Que acuérdate que no podía jugar Xavi Rial, ¿no? Y es una de las razones por que el Betis se quedó más pronto que tarde fuera. Solución, va a haber que confiar en la cantera. Yo creo que ahí a lo mejor es uno de los handicaps de Pellegrini, que yo sé que es un entrenador que le cuesta sacar, más que sacar, es confiar y dar prolongación a los canteranos, pero lo va a tener que hacer. Ahora bien, el Betis tiene una preocupación muy seria, y es que si no mantiene esas clasificaciones europeas en los próximos años, sí veo que se puede ser una situación de meterse en un pozo económico sin fondo muy importante. Entonces, bueno, pero lo que es en el campo, yo creo que lo que es en el campo, a ver, en cuanto Isco encuentre su tono, creo que el equipo va a mejorar. Pero, ¿qué tiene que hacer? Creo que tiene que dar más protagonismo a ciertos jugadores, pero no protagonismo de que el juego vaya por ese jugador, pero sí que en algún momento el partido vaya a Valladolid, pues dar más balones a Abde, que Abde solucione algo, que se vean más facetas individuales también, que saquen garra a esos jugadores, que se reivindiquen, que de esa oportunidad luego si se pierde, pues se pierde, pero además yo tampoco haría un cambio de sistema, no haría cambios drásticos. Lo que sí es urgente es recuperar la solvencia defensiva para que el Betis pueda recuperar a veces ese 1-0ismo, esos 2-1, esos resultados cortos, pero que te sirven para sumar puntos. Yo sigo confiando en este Betis, primero porque tiene plantilla, segundo porque aunque la delantera esté siendo tétrico, yo soy de los que confían en Víctor Roque, creo que es un jugador que genera muchas oportunidades, aunque creo que si se pone la cosa tensa, creo que es un jugador que emocionalmente lo puede llevar muy mal, pero bueno, creo que en algún momento los Chelsea, Isco, Fornals, no olvidemos a Fornals, que está ahí un poco olvidado. Si estos tres combinan, vamos a ver, vamos a ser serio, de los mejores centrocampos de la liga. No, no vamos aquí tampoco ¿no? Entonces, bueno, yo confío, pero es verdad que la situación, yo animo a los béticos que no creen en una tormenta, porque creo que no beneficiaría para nada. Ya habrá tiempo en verano para sacar conclusiones. Pues hasta aquí este análisis, Jonay. Veremos a ver, porque le viene un calendario complicadísimo al Betis. Tiene que jugar contra el Mallorca este fin de semana, teniendo en cuenta que no va a estar Román Perro, que Ricardo Rodríguez está lesionado, que Savali está lesionado, muchos problemas en defensa, pero después tiene que jugar contra el Atleti, tiene que visitar Vigo, tiene que jugar contra la Real y termina febrero jugando contra el Getafe. En mitad de todo esto, la eliminatoria de Conference League ante el Gent. Así que veremos a ver qué depara este mes, Jonay, porque me parece importantísimo contra rivales que se van a estar jugando mucho, sobre todo cuidado con Mallorca y cuidado con Getafe. Los otros, pues bueno, ya sabemos que van a estar peleando por Europa, pero cuidado con un Mallorca que viene dolido después de la derrota contra el Villarreal y un Getafe que tiene que sumar sí o sí. Así que en un mes y un poquito más, Jonay, nos volveremos a encontrar aquí en el canal con todos los béticos, con café, con los otros, para analizar si la situación del Betis ha cambiado o si tenemos que preocuparnos aún más. Mucho Betis.